Hola, mi nombre es Silvia Gabriela Gómez Torres y a continuación presentaré mi tesis doctoral en la cual se analiza uno de los temas más polémicos del derecho penal mexicano, la aplicación de la prisión preventiva en sus dos modalidades, oficiosa y justificada, su impacto en los derechos humanos, la eficacia del sistema de justicia penal y la teoría del caso de la defensa. Esta investigación analiza las diferencias jurídicas, procesales y prácticas entre ambas modalidades de prisión preventiva, evaluando su eficacia frente a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En México, el incremento sostenido de la criminalidad, sumado a una creciente percepción de impunidad, ha generado una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema penal acusatorio. La narrativa pública dominante señala que este modelo adopta formalmente a nivel nacional a partir del 2016. Es excesivamente garantista, lo que supuestamente favorece a los imputados en detrimento de las víctimas y de la seguridad pública. Tal percepción ha llevado a que un sector considerable de la población exija mayores sanciones, incluyendo la aplicación automática de la prisión preventiva, aún antes de que exista una sentencia firme. En ese contexto, la prisión preventiva oficiosa contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha sido objeto de un debate constante. Esta figura permite que el juez imponga de manera automática y sin valoración previa del caso concreto la medida de prisión preventiva cuando se trata de ciertos delitos considerados como graves por el legislador. La lista de estos delitos ha sido modificada en diversas ocasiones, ampliándose para incluir conductas como el uso de programas sociales con fines electorales, el robo de hidrocarburos, delitos relacionados con armas de fuego y delincuencia organizada. Las reformas constitucionales de 2019, impulsadas bajo el discurso de mano dura contra la delincuencia, incorporaron nuevos delitos a este catálogo, como el abuso sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada, entre otros. Sin embargo, estas modificaciones han sido duramente cuestionadas por diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, al considerar que contravienen al principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, tal como lo reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7. A pesar de las críticas, el modelo mexicano sigue permitiendo la prisión preventiva oficiosa, lo que ha generado una grave sobrepoblación carcelaria y ha contribuido a la criminalización anticipada de personas sin sentencia. Según datos del INEGI, en el 2023, el 37.3% de las personas privadas de la libertad en México no cuentan con una sentencia firme, es decir, se encuentran bajo prisión preventiva. Esta proporción asciende al 46.9% en el caso de las mujeres, lo que demuestra no solo la magnitud del problema, sino también su impacto diferenciado por la razón de género. Del total de personas sin sentencia, el 44.3% están bajo prisión preventiva oficiosa, mientras el 32.5% enfrentan prisión preventiva justificada, lo que implica que en la mayoría de los casos la privación de la libertad se impone de forma automática, sin que se analice si existen otras medidas menos lesivas que puedan garantizar la comparecencia del imputado al proceso penal. El marco normativo vigente, por otro lado, sí contempla una alternativa, la prisión preventiva justificada, la cual, conforme a los artículos 165, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere que el Ministerio Público solicite fundadamente ante el juez de control la necesidad de imponer dicha medida.
Esto puede autorizarse cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, salvaguardar a la víctima o proteger la investigación. No obstante, en la práctica, esta figura se ve desplazada por la oficiosidad, incluso cuando las condiciones del caso podrían permitir una alternativa menos restrictiva de derechos. A ello se suma el hecho de que el uso de la prisión preventiva se ha vinculado con prácticas discriminatorias, corrupción y fallas estructurales en la investigación ministerial. Lejos de ser una herramienta excepcional, la prisión preventiva se ha convertido en una regla generalizada, lo que debilita los fines del sistema penal acusatorio y perpetúa la prisión sin condena como un castigo anticipado. Luego entonces nos preguntamos, ¿qué fallas del sistema penal mexicano provocan el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa? ¿Y cómo impacta esta medida en la sobrepoblación penitenciaria y la eficacia procesal? Nuestra hipótesis se manifiesta en que la prisión preventiva oficiosa incrementa la sobrepoblación penitenciaria y la debilita la presunción de inocencia, mientras que la prisión preventiva justificada, al requerir valoración judicial, favorece un uso proporcional respetuoso de los derechos humanos, motivo por el cual la prisión preventiva oficiosa representa una de las figuras más controvertidas dentro del sistema de justicia penal mexicano, ya que implica la privación de la libertad de una persona imputada sin que medie una sentencia condenatoria. Esta medida, establecida constitucionalmente, tiene como objetivo garantizar la comparecencia del imputado al proceso penal, salvaguardar la integridad de las víctimas, testigos de la comunidad, así como evitar riesgos de fuga u obstaculización de la investigación. Sin embargo, su aplicación plantea profundos desafíos jurídicos, sociales y políticos, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la eficacia del sistema judicial. El análisis académico y jurídico de esta figura resulta esencial para determinar si su aplicación ha respondido a los fines que la justifican, o si por el contrario ha devenido de una forma de castigo anticipado que vulnera el derecho de la presunción de inocencia. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, aplicándose solo en casos en los que no haya otra medida menos lesiva que asegure los fines del proceso penal. Asimismo, el impacto de la prisión preventiva oficiosa sobre la sobrepoblación penitenciaria constituye un problema estructural en el sistema de justicia penal mexicano. La privación automática de la libertad, sin un análisis individualizado del caso, ha contribuido a un aumento significativo de personas privadas de la libertad sin sentencia, situación que contraviene los estándares mínimos de un debido proceso. Desde la perspectiva social, esta investigación cobra especial relevancia debido a la creciente percepción de impunidad y la exigencia popular de justicia inmediata y ejemplar. No obstante, el uso excesivo o irreflexivo de la prisión preventiva no necesariamente se traduce en una mayor eficacia en el combate al crimen, sino que puede derivar de una saturación del sistema penitenciario, afectación a personas inocentes y debilitamiento de la legitimidad institucional. Por ello, resulta imprescindible
evaluar esta figura desde una óptica crítica que privilegie el respeto a los derechos fundamentales. El objetivo principal de este estudio es proponer estrategias para una aplicación más racional, proporcional y fundada de la prisión preventiva, especialmente en su modalidad oficiosa. Se pretende examinar la viabilidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público en la investigación penal, mejorar la argumentación jurídica al momento de solicitar medidas cautelares y fomentar la adopción de mecanismos alternativos que permitan garantizar los fines del proceso sin recurrir a la privación de la libertad. Adicionalmente, se busca contribuir al fortalecimiento del marco jurídico nacional mediante una revisión crítica de las reformas que han ampliado el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa que permitan valorar si dichas modificaciones responden verdaderamente a criterios de necesidad y proporcionalidad, o si han obedecido a presiones sociales, desvirtuando el carácter excepcional que debe regir toda medida restrictiva de derechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa un informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, en el que refiere que, frente a esta realidad y a la complejidad de esta problemática, la Comisión Interamericana publica su informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. En el mismo se establece que el uso excesivo de esta medida es contrario a la esencia misma del Estado democrático de derecho, que no admite que esa medida precautoria sea utilizada como una suerte de pena anticipada o justicia expedita sin juicio. De ahí la especial gravedad que revise esta medida la necesidad de rodear su aplicación de las máximas garantías jurídicas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce el deber de los estados de mantener el orden público y proteger del delito y de la violencia a todas las personas bajo su jurisdicción. Sin embargo, los medios y métodos que se utilicen para el cumplimiento de estos fines deben ser congruentes con los derechos humanos internacionalmente reconocidos por los estados y con los principios que inspiran una sociedad democrática. El uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo, producido por causas de distinta naturaleza, cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras. Y al mismo tiempo, contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario, como se expone en el informe. El uso no excepcional de la prisión preventiva, además de generar serios problemas en la gestión penitenciaria, resulta sumamente oneroso para los estados y no es una medida que contribuya de manera exitosa a reducir los índices de violencia y criminalidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, párrafo segundo, señala los delitos clasificados como graves, que merecen prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, párrafo tercero, cuarto, quinto y sexto. Fracciones de la 1 a la 11. Esto es, que en tratándose de los delitos señalados en los artículos citados, el juez de control, una vez que haya concedido la vinculación a proceso del imputado, señalada en el artículo 154, fracción 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control de oficio otorgará la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público solicite su imposición, ya que el juez la otorgará de oficio. Sin embargo, no debemos olvidar que el último párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: el juez no podrá imponer
la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicita el Ministerio Público, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. Lo anterior se advierte que aun y cuando el delito por el cual se vincula proceso al imputado no se encuentren los delitos de prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva justificada, fundando y motivando su argumentación en lo asentado en los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el juez estudiará y valorará si la impone o no, según se den o no las variables argumentadas por el Ministerio Público. Según las variables siguientes: que exista peligro de sustracción a la acción de la justicia por parte del imputado, que exista peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación por parte del imputado, que exista riesgo para la víctima o ofendido, testigos o para la comunidad por parte del imputado, que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Según lo manifestado por la entonces Procuraduría General de la República, en una publicación de fecha 28 de septiembre del 2017, señala que a raíz de la reforma constitucional del 2008, se reconoce por primera vez la presunción de inocencia como un derecho humano. Este derecho, junto con el derecho a la libertad, son garantizados por un nuevo sistema de justicia penal. Solo por el delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a la prisión preventiva. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema de justicia penal acusatorio privilegia el derecho a la libertad de las personas que cometen un delito. Sin embargo, la propia Constitución determina limitantes y la aplicación de medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa cuando se trata de ciertos delitos y la prisión preventiva justificada para garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas. Las medidas cautelares no privilegian la prisión preventiva, puesto que existen delitos que no ameritan y por los que se aplica otro tipo de medidas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 19 de nuestra Carta Magna y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen las condiciones por las que se procede la prisión preventiva. El Ministerio Público es quien podrá solicitar la prisión preventiva justificada ante el juez cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es muy claro que la prisión preventiva no es adelantar la pena. La prisión preventiva justificada evita que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social. Sin embargo, en estudios recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2022 expresó su preocupación por las diversas iniciativas de reformas constitucionales y legislativas que buscan ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México, ya que manifiestan que resultan contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, convirtiéndola en una pena anticipada, que atenta contra la presunción de inocencia, violando los derechos y garantías, contrarias a las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado de México forma parte. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
recuerda que de conformidad con reiterados y constantes pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano, la aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo del delito constituye no solo una violación al derecho a la libertad personal, protegido por la Convención Americana, sino que convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada y además constituye una interferencia legítima del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial. A fin de que el régimen de prisión preventiva resulte compatible con los estándares internacionales en la materia, su aplicación debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional y regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, la Comisión reitera que la privación de la libertad de la persona imputada debe tener únicamente un carácter procesal y, en consecuencia, solo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones. En ese contexto, tanto la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por las iniciativas en referencia, mismas que además de debilitar diversos derechos y garantías, resultarían contrarias a las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado de México es parte. De igual manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó su rechazo frente a estas iniciativas al considerar, entre otras cuestiones, que implicarían una regresión al sistema inquisitivo, no abandonando a la reinserción social, ni al principio de presunción de inocencia. Por lo anterior, se señalan como conceptos claves la presunción de inocencia, la proporcionalidad, control judicial, debido proceso y teoría del caso como instrumento de litigación oral de defensa. La metodología de esta investigación es cualitativa, descriptiva y analítica, sustentada en revisión documental, jurisprudencia, comparada y entrevistas a operadores del sistema penal. De nivel jurídico-social, de tipo aplicado y exploratorio explicativo, con enlace descriptivo y analítico, con enfoque cualitativo basado en revisión documental, análisis jurisprudencial comparado y entrevistas semiestructuradas. Como se pudo observar, este diseño permitió identificar las causas, efectos y diferencias entre la aplicación de la prisión preventiva en México desde una perspectiva tanto normativa como empírica, participando operadores judiciales de Aguascalientes y otras entidades federativas seleccionados mediante muestreo intencional, aplicando entrevistas semiestructuradas y fichas de análisis jurisprudencial. La validez se garantizó mediante triangulación de fuentes y contrastes con datos del INEGI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y contradicción de criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados se organizaron en categorías analíticas: eficacia procesal, proporcionalidad, control judicial y respeto a los derechos humanos. De los resultados, reflexiones y propuestas, tenemos que la prisión preventiva oficiosa vulnera derechos fundamentales, genera imputaciones débiles y satura el sistema penitenciario. Sin embargo, la prisión preventiva justificada permite decisiones judiciales individualizadas, acorde al debido proceso, y es más coherente con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el principio de proporcionalidad. Por lo que la teoría del caso de la defensa se posiciona como una herramienta clave que fortalece la calidad del litigio, al demostrar la falta de necesidad de la prisión preventiva, revelando la ineficacia del automatismo penal.
comprobando que el uso excesivo de la prisión preventiva no reduce la delincuencia ni mejora la seguridad pública, solo aumenta el hacinamiento penitenciario y debilita la confianza en la justicia penal. Asimismo, se realizó la actualización de la tesis con el criterio jurisprudencial resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 19/2025. Esta resolución representa la actualización más reciente sobre prisión preventiva oficiosa en México y constituye un precedente vinculante que redefine los alcances del artículo 19 constitucional. La Corte resolvió que, aun y cuando la Constitución contempla ciertos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los jueces están obligados a ejercer control de convencionalidad, lo que significa que deben verificar si la aplicación automática de la medida vulnera los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por México, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7 y 8. En consecuencia, el criterio 19/2025 determinó que los jueces pueden inaplicar la oficiosidad cuando ésta contravenga los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad y excepcionalidad, reafirmando lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Suárez Rosero contra Ecuador y Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. El fallo enfatiza que la prisión preventiva solo puede imponerse cuando existan razones fundadas y motivadas que la justifiquen, y no como una sanción automática derivada del tipo penal. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el artículo 19 constitucional debe interpretarse conforme a los estándares internacionales, garantizando que la libertad personal sea una regla y la prisión la excepción. Este precedente constituye un punto de inflexión histórico porque armoniza el derecho interno con el derecho internacional y confirma la tesis central de la investigación. La prisión preventiva oficiosa, al imponerse de manera automática, vulnera derechos fundamentales, mientras la prisión preventiva justificada fortalece el Estado de Derecho y respeto al debido proceso. Lo anterior conlleva a las propuestas y recomendaciones siguientes. Implementar una estrategia nacional de litigación orientada a eliminar la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa y fortalecer la defensa basada en la teoría del caso, en base a los componentes que a continuación se enumeran. Número 1. Formación continua de operadores jurídicos, ministerios públicos, jueces y defensores en control de convencionalidad y estándares interamericanos. Como número 2, diseño curricular de módulos de capacitación judicial con base en las jurisprudencias de Suárez Rosero contra Ecuador, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador, y el precedente nacional de la contradicción de criterios 19/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como número 3, implementación práctica de medidas, simulaciones de audiencias iniciales para fortalecer la argumentación y la motivación judicial sobre las medidas cautelares. Como número 4, evaluación de impacto mediante indicadores sobre disminución del uso de prisión preventiva oficiosa y mejora en la calidad de las resoluciones judiciales. Con lo anteriormente expuesto, se demostró que la prisión preventiva oficiosa contraviene los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, generando efectos regresivos en la presunción de inocencia y en la eficacia del sistema penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 19/2025, reconoció la obligación de los jueces de ejercer control de la convencionalidad e inaplicar la oficiosidad cuando vulnere derechos humanos. En base a lo anterior, se tiene que la prisión preventiva justificada, al basarse en criterios de necesidad y proporcionalidad, armoniza
el derecho interno con los estándares internacionales. Lo que nos lleva a reflexionar que la investigación confirma que la prisión preventiva oficiosa, al aplicarse de manera automática, vulnera la presunción de inocencia, la proporcionalidad y el principio de excepcionalidad. Sin embargo, la prisión preventiva justificada fortalece el Estado constitucional de derecho al permitir decisiones judiciales individualizadas, lo que propone un cambio estructural que transite de la cultura punitiva a una cultura garantista, consolidando la libertad como regla y la prisión como excepción, contribuyendo así a la armonización entre la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, en cumplimiento del artículo primero constitucional, a través de fortalecer la capacitación del Ministerio Público y de los defensores públicos para la incorporación de control judicial estricto y motivación forzada en la imposición de medidas cautelares, y la promoción de reformas legislativas que eliminen la oficiosidad de la prisión preventiva del artículo 19 constitucional. Toda vez que la eficacia del sistema penal no depende de la severidad de las medidas cautelares, sino de su correcta aplicación con base en la legalidad y los derechos humanos. En conclusión, se confirmó la hipótesis que la prisión preventiva oficiosa es ineficaz, contraria al debido proceso y violatoria a la presunción de inocencia. Se reafirmó que la prisión preventiva justificada es la única compatible con un Estado constitucional de derecho. Se propone consolidar una cultura jurídica garantista donde la libertad sea la regla y la prisión la excepción. Y por último, esta tesis propone el uso de la prisión preventiva en México no como una herramienta de castigo anticipado, sino como una medida excepcional que respete la dignidad humana, el debido proceso y los principios del sistema acusatorio adversarial, buscando contribuir a un cambio estructural en el sistema penal mexicano orientado hacia la defensa de los derechos humanos, la eficacia procesal y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención.